Mi nombre es Josué Miguel Holguín García, del grupo 2161, de la materia de Sistemas Jurídicos Contemporáneos, y este es mi proyecto final. Como tema de exposición para este video, les mostraré cómo se constituye el derecho en Arabia Saudita. Antes que nada, se encuentra ubicada en Asia Occidental y cuenta con una superficie de 2.149.690 km², por lo que se le puede considerar un país grande. Pero además, es conocido por ser uno de los últimos países que poseen una monarquía absolutista islámica. Si analizamos y descomponemos el nombre del país, podemos encontrar que Arabia hace alusión tanto a la península arábica como también al pueblo y al idioma que se expanden por toda esta región, mientras que Saudita hace alusión a la dinastía reinante que se estableció en 1744, llamada la Casa de Saud, siendo este el único país que usa el nombre de sus gobernantes. Se calcula que este territorio fue habitado desde hace 63.000 años por diversos grupos, entre los cuales se destacan los árabes, los cuales ni siquiera eran originarios de este territorio. Ellos provenían de la actual Etiopía, lugar de donde provienen los semitas, y que posteriormente se mudaron para las zonas más fértiles del norte. De aquí empiezan a descender pueblos como lo son los hebreos, los fenicios y los arameos. Los árabes serían los semitas que se desplazarían hacia el sur de la península arábiga y que ocuparían este territorio. Este y otros pueblos se mantuvieron seminómadas por mucho tiempo en esta región, esto debido a las mismas características de la tierra, la cual era infértil, pero que además les evitaba que fueran atacados o conquistados por los imperios que rondaban por ese entonces. Aunque existieron algunos pequeños imperios al sur de la península arábiga, el actual territorio de Arabia Saudita se quedó sin un estado organizado hasta el siglo VII después de Cristo. Los grupos aquí localizados eran politeístas y no había una jerarquización de algún dios, ya que cada grupo contaba con su dios. Además, es importante recalcar que en este territorio se encontraba la Meca, en la ciudad de Hejaz, en un santuario común llamado la Kaaba, que significa la casa cuadrada. Es aquí mismo cuando en el año 570 después de Cristo nace Mahoma, hijo de padres coricheitas, una tribu de comerciantes que se encargaban de cuidar la Kaaba. A la edad de 40 años, en una de sus acostumbradas meditaciones en la colina de Hira, cerca de la Meca, presencia al ángel Gabriel en forma humana y éste le recita unas palabras. Estas mismas palabras son las que Mahoma le comunicó a su gente. Mahoma posteriormente siguió teniendo revelaciones y él mismo va a asumir el papel del mensajero de Dios, o Resul Allah. Es así como se da inicio a la religión del Islam, la sumisión a la voluntad divina, quienes sus seguidores eran los musulmanes o creyentes. Tras la toma de la Meca por Mahoma, se instaura una nueva fe monoteísta que unifica todas las tribus de la región. Tras la muerte del profeta, se instaura el califato Rashidun, también conocido como ortodoxo. Este sería el punto de partida para todos los califatos, sultanatos y emiratos que expandieron el Islam por toda la región. El territorio infértil de la península arábiga con el tiempo fue cayendo en el olvido, tanto así que con la retirada del califato abasí en el siglo X, los estados musulmanes prefirieron dejar de controlar el territorio, salvo por la Hiyaz, que era la región más importante donde se encontraba la Meca y Medina, ambos puntos sagrados en el Islam y destino de grandes peregrinaciones. Mientras tanto, en el resto del territorio saudí se fueron estableciendo emiratos y confederaciones tribales que fueron variando con el tiempo. La Hiyaz entonces se convirtió en el jerifato de la Meca, la cual no poseía soberanía plena, ya que formaba parte de diversos estados musulmanes por la enorme cantidad de personas pertenecientes a la religión islámica en toda la región. El estado que más tiempo se estableció en esta región fue el Imperio Otomano, el cual expulsó a los mamelucos de Egipto en el siglo XVI, y dentro de esta administración política se denominó al jerifato como el Valiato de Hiyaz. Sin embargo, se le permitió a los emires de la Meca permanecer con el poder espiritual de las ciudades sagradas. Como mencioné anteriormente, es hasta el año de 1744 cuando aparece un estado en el territorio saudí actual, conocido como el Emirato Diriyah, el cual es considerado como el primer estado saudita y el cual fue fundado por el emir Mohammed bin Saud, que si recordamos, este apellido es el que le da el nombre al país actualmente. La ideología esencial que unió a las tribus fue el wahabismo, una corriente de tendencia ultraconservadora
fundamentalista y puritana que permitió que en menos de un siglo Diriyah se expandiera por casi todo el territorio saudí, conquistando la Hiyaz a principios del siglo XIX. Realmente se mantuvo así por muy poco tiempo, ya que el Eyalato de Egipto, el cual era un estado otomano con gran autonomía, trata de retomar el territorio que anteriormente era otomano, iniciando la guerra otomano-wahhabí, y tras 7 años de lucha se proclama victorioso el Eyalato de Egipto y condenan a muerte al líder Abdullah bin Saud. Esto causó la desaparición del estado de Diriyah, mas no la desaparición de la dinastía de Saud, los cuales se terminaron trasladando a Nech, localizado en el centro de la península arábiga, formando así el Emirato de Nech, siendo este el segundo estado saudita, el cual se esparció y conquistó Riad en 1824, ciudad que se terminó convirtiendo en su capital. Una década después, una nueva dinastía, denominada Al-Rashid, funda su propio estado en la ciudad de Jaén, el Emirato de Jabal Shammar. Ambas dinastías evitan la propagación egipcia y otomana, pero habían generado fuertes conflictos entre ellas. En 1891, la dinastía Al-Rashid se ve vencedora en la batalla de Mulaidá, que tiene como consecuencia la desaparición del segundo emirato saudí, por lo que sus líderes vuelven a ser expulsados y se trasladan esta vez a Kuwait. En 1902 se restaura el tercer estado saudí y se enfrentan a sus rivales de Jabal Shammar, finalmente venciéndolos y ocupando la mayoría del territorio actual de Arabia Saudita. La zona del Hiyaz seguía bajo el dominio otomano, el cual se encontraba decadente. El jerife de los hachemitas, que se encontraba en el territorio de los Hiyaz, es convencido por las potencias de Reino Unido y de Francia, que en ese entonces eran enemigos de los otomanos por causas de la Primera Guerra Mundial, de dar una revuelta, dando así la Revuelta Árabe de 1916, expulsando definitivamente a los otomanos de esta región. El jerife hachemita accedió bajo la promesa de ser el líder de un único estado árabe unificado, pero lo único que le dieron las potencias fue el territorio del Hiyaz, mientras ellos se repartían otros territorios entre los que se encuentran Irak y otros países actualmente. Simultáneamente, los saudíes terminan derrotando definitivamente a los Rashid en 1921, anexando el territorio de Jabal Shammar a su propio territorio. Los saudíes wahhabíes en ese entonces eran liderados por Abdulaziz ibn Saud, quien era muy inteligente, y no formó parte de la revuelta árabe, dejando que el jerife antes mencionado se encargara de derrocar a los otomanos, y esperó a que rompiera sus relaciones con Inglaterra por no cumplir su tratado, y es entonces cuando se acerca y empieza a tener relaciones con esta potencia. Es entonces cuando buscan la ayuda de los Ikhwan, una tribu de guerreros nómadas muy fieles al wahhabismo, y juntos derrotan al jerife de Hiyaz, ya que estaba impedimentando las peregrinaciones a la Meca. Es entonces en el año de 1925 que el territorio de la Hiyaz se vuelve saudí, y gracias a las relaciones que estaba teniendo con el Reino Unido, en el Tratado de Jeddah, reconoce al Estado saudí como autónomo. El propio Estado saudí se autorreconoció ahora como el Estado de Hiyaz Nech. Posterior a esta conquista, los Ikhwan querían seguir expandiendo el territorio y expandiendo la ideología wahhabí por todo el occidente, pero Abdulaziz ibn Saud sabía que esto iba a ser un suicidio diplomático con la potencia, por lo que decide neutralizar a los Ikhwan en 1929. Finalmente, se unifican los reinos de Nech y de Hiyaz en 1932 bajo el nombre de Arabia Saudita. Las buenas relaciones con Reino Unido terminaron dando frutos, y esto les permitió delimitar las fronteras con otros países en el norte como Kuwait y otros pacíficamente, ampliando un poco su territorio y dando a conocer la Arabia Saudita que conocemos hoy en día. Es en la década de 1930 que se descubre el vasto petróleo existente en la región, y es cuando se empieza a hacer los tratados con Estados Unidos, en los que se vuelven aliados y vuelven a Arabia Saudita la petromonarquía definitiva de ese siglo. Ahora, en cuanto a derecho refiere, las fuentes del sistema del derecho musulmán, a pesar de ciertas divergencias en los juristas, tienen una posición unánime sobre la teoría de las fuentes del derecho musulmán. Las fuentes del derecho pueden dividirse en dos grandes apartados: las fuentes originales, el Corán y la Sunna, y las fuentes derivadas de un carácter racional, el Ijma y el Qiyas. La multiplicación de tendencias y de opiniones en la interpretación de la ley divina, Sharia, y las divergencias que de ellas resultaron se encuentran en el origen de la teoría de las fuentes del derecho, fiqh.
A pesar de ello, los fundadores de las escuelas teológicas o jurídicas no son los creadores de la fiqh. Las escuelas jurídicas islámicas representan la culminación de un largo proceso de reflexión sobre el fenómeno jurídico que se integró colectivamente. Entre el segundo y cuarto siglo de la Égira existieron una docena de escuelas, algunas de ellas incluso ya desaparecidas. El mundo musulmán sunita u ortodoxo del que forma parte Arabia Saudita se dividió en 4 escuelas de pensamiento jurídico. La primera escuela sunita era la hanefita, la segunda y la más importante la malaquita, la tercera la chafeíta, y la cuarta y la más importante para Arabia Saudita es el hanbalismo, que se toma del nombre de su fundador, Ahmad ibn Hanbal, quien nació en el 164 de la era Égira. Se le considera como una de las más rigurosas de las escuelas, ya que está exclusivamente vinculada a la tradición. El hanbalismo se expandió hasta después del siglo IV de la Égira, y es sino hasta el siglo VII de la Égira que apareció en Egipto. El fundamento del derecho musulmán, como el de toda civilización musulmana, es el libro sagrado del Islam, que es el Corán. El Corán es constituido de las revelaciones de Alá al último de sus profetas, ya mencionado anteriormente, Mahoma. El Corán es incuestionablemente la fuente primaria del derecho musulmán, y resulta evidente, sin embargo, que las disposiciones que contiene el Corán son insuficientes para resolver las relaciones entre la comunidad musulmana, e incluso algunas instituciones fundamentales del Islam no reciben una sola mención. El contenido jurídico del Corán se encuentra en un cierto número de versículos, llamados por los jurisconsultos islámicos versículos legales. La literatura jurídica musulmana distingue los versículos que rigen el estatuto personal, 70 versículos, los versículos relativos al derecho civil, que son 70 versículos, los versículos de carácter penal, que son 30 versículos, los versículos que reglamentan el procedimiento judicial son 13 versículos, los versículos constitucionales son 10 versículos, los versículos relativos a la economía y a las finanzas son 10 versículos, y finalmente los versículos relativos al derecho internacional son 25 versículos. La Sunna, por su parte, relata la manera de ser y de comportarse del profeta, cuyo ejemplo constituye una guía para los creyentes. Está constituida por el conjunto de hadiths, es decir, las tradiciones relativas a los actos y propósitos de Mahoma, que ha sido relatada por una cadena interrumpida de intermediarios. Los hadiths se clasifican en auténticos, buenos y débiles, siendo solamente los auténticos los que pueden servir para la elaboración de reglas de derecho. La Sunna, como segunda fuente de derecho después del Corán, sirve para incorporar las reglas costumbristas anteriores a la aparición del Islam. Los juristas islámicos, encargados de interpretar la ley, han recurrido al razonamiento por analogía, la qiyas. A través de la qiyas han podido combinar la revelación con la razón humana. El qiyas encuentra su legitimidad en el Corán y en la Sunna. El razonamiento por analogía es considerado como un modo de interpretación y de aplicación del derecho. El derecho musulmán está fundado sobre el principio de autoridad. Al admitir el razonamiento por analogía, se posibilitó un proceso racional de interpretación, aun cuando esta forma de razonamiento no pueda crear reglas de derecho fundamentables comparables con su naturaleza a aquellas del corpus tradicional elaborado desde el siglo X. El jurisconsulto musulmán se diferencia por este hecho del common lawyer, a quien, a través de la técnica de estas distinciones, crea nuevas reglas de derecho. La Ley Básica de Arabia Saudita es una especie de constitución dividida en 83 artículos y 9 capítulos. Según esta ley, la Constitución de Arabia Saudita es el Sagrado Corán y la Sunna del profeta islámico Mahoma. Sin embargo, la ley básica contiene muchas características que podrían llamarse constitución en otros países. La ley fundamental fue escrita de acuerdo con la interpretación salafista de la Sharia, pero no reemplaza a la fiqh. Haciendo cita a las leyes de Arabia Saudita, podemos mencionar que en el artículo 1 se establece: el Reino de Arabia Saudita es un Estado árabe islámico, plenamente soberano, cuya religión es el Islam y cuya constitución es el libro divino y la Sunna del profeta. En el artículo 7 se menciona que la autoridad gubernamental en el Reino de Arabia Saudita se deriva del libro del Todopoderoso y de la Sunna del profeta. En el artículo 7 encontramos que el sistema de gobierno del Reino de Arabia Saudita se funda en la justicia, la consulta y la igualdad de conformidad con la ley cherámica.
En el artículo 8 podemos encontrar que con respecto a la protección de los derechos humanos en general, incluida la prohibición de todas las formas de discriminación racial, en el artículo 26 de la Ley Fundamental, dice así: el Estado protegerá los derechos humanos de conformidad con la Ley Cherámica. El artículo 47 de la Ley Fundamental reconoce el principio de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y de demás residentes del territorio del reino, estipulando que los ciudadanos y residentes del reino tienen igual derecho a la tutela judicial efectiva y los procedimientos para ejercerlo serán los prescritos por la ley. Esto lo añado de acuerdo a las creencias que se tiene de la discriminación en Arabia Saudita. Esto lo añado no con la intención de decir que no existe la discriminación en ese país, sino con la intención de dar a entender las leyes que respaldan los derechos humanos en este estado. Es importante resaltar que a día de hoy siguen existiendo las penas de muerte en contra de homosexuales y sin fin de injusticias más. En cuanto a los estatutos del Poder Judicial, en el artículo 1 de los estatutos del mismo Poder Judicial se dispone lo siguiente: los jueces y magistrados son independientes y al administrar justicia no están sujetos a ninguna autoridad que no sea la ley cherámica y la normativa vigente además. Nadie tendrá derecho a interferir en la administración de justicia. Ahora, me es muy importante recalcar que actualmente el Estado está actualizando los procedimientos penales y los que rigen la práctica del derecho con miras a promulgar 2 códigos complementarios en la materia. Ahora, de conformidad con el artículo 5 de los Estatutos del Poder Judicial, los tribunales cherámicos estarán integrados por el Consejo Supremo del Poder Judicial, el Tribunal de Casación, los tribunales generales y los tribunales de jurisdicción sumaria. La jurisdicción concreta de cada uno de estos tribunales se especifica en el Estatuto del Poder Judicial. Hay que recordar que el FIC se consolidó en el siglo X de nuestra era, lo que evidencia que no constituye un ordenamiento normativo que pueda dar satisfacción a las necesidades de una sociedad moderna. El FIC carece de una reglamentación de una serie de instituciones que resultan necesarias en estas sociedades de hoy en día. Existen numerosas reglas del FIC que, si bien pudieron dar satisfacción en su tiempo, en la actualidad ya son obsoletas. La inadaptación del FIC a las condiciones y a las ideas modernas ha generado un grave problema en los estados de mayoría musulmana, abandonado su inmovilismo, y durante el siglo XX han buscado explicar razones de su estancamiento. Los reformistas musulmanes han intentado el desarrollo de ideas sociales y políticas, siempre apoyándose sobre los valores específicamente islámicos, pero no muchos de ellos sufren, conscientemente o no, la influencia de ideas occidentales modernas. En el ámbito del derecho, se ha hecho un gran esfuerzo para darle al FIC un nuevo dinamismo. Solamente queda contestar: ¿las sociedades islámicas pueden modernizarse sin rechazar su tradición?